Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Padre celestial, oh Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor amado, aleluya, que descienda tu presencia, Señor, y quita, Padre, todo obstáculo de los aires, Señor amado, todo espíritu, Padre, de sueño, todo espíritu, Padre amado, perturbador que ande rondando, Padre Santo bendito, aleluya, sea reprendido en el nombre de Jesús, Señor Jesús bendito, y arrojado a las profundidades del abismo. Padre amado, aleluya, te damos gracias, Señor. Háblanos conforme a las necesidades de nuestros corazones, Señor Jesús. Padre Santo, estamos aquí para poder, Padre, aprender de tu palabra, Señor Jesús. Y tu mensaje es para cada uno de nosotros, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, quiero compartir con ustedes, aleluya, un tema, hermanos, el cual lleva por título el poder del ayuno. Es algo, hermanos, que no se predica, digamos, muy seguido en las congregaciones, pero que es muy importante, hermanos, entender sobre el sacrificio, hermanos, que Dios demanda de nosotros como creyentes. Y los beneficios de para, hermanos, lo espiritual, y como decía el hermano Cifredo, también para lo corporal, hermanos, nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque es muy importante entender, hermanos, que cuando nosotros presentamos nuestros sacrificios vivos, agradables delante de Dios, hermanos, se refiere, hermanos, a algo que nosotros ofrecemos para con Dios, hermanos, con un propósito. Aquí, hermanos, si usted ve lo que dice el versículo 1 del capítulo 13, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. No era una cosa muy fácil, hermanos. Habían indoctos, habían personas que sabían, hermanos, de la palabra. Habían, hermanos, personajes que habían caminado a los pies de Jesucristo, que habían estado, hermanos, en las enseñanzas de nuestro Maestro. Mediante esto, hermanos, habían tomado un grupo de personas, las cuales habían evangelizado, habían, hermanos, encontrado, y en ellos estaba el apóstol Pablo. Todos sabemos la historia, cómo Dios trató con este hombre, hermanos, que perseguía la iglesia. Un personaje, hermanos, bíblico de suma importancia para todos nosotros los creyentes, como Saulo, hermanos, encarcelaba a los cristianos, arrastrándolos, llevándolos, hermanos, del pelo a las cárceles, y él pensando que hacía un culto agradable a Dios. Porque todo lo que él hacía, él pensaba que estaba agradando a Dios. Como muchos hoy en día, hermanos, se equivocan, hermanos, y optan por hacer sacrificios que no son convenientes hacerlos, pero que Dios, hermanos, ha dejado establecido un sacrificio puro, hermanos, el cual nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Mediante ese sacrificio, hermanos, nosotros hemos sido salvos por gracia y también por fe. Aleluya. Como vemos, hermanos, que
lo terrenal, hermanos, si usted se fija en un país, cuando un ejército, hermanos, recluta, ¿verdad?, a personas para ir a la batalla, primero los prepara mental, corporal, hermanos, y físicamente. Y si usted ve esto, hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque los están preparando para una guerra, los están preparando para una batalla, hermanos, porque no es cosa fácil ir a enfrentarse al enemigo y ir, hermanos, con las manos vacías, sin una arma, hermanos, con qué responder. Por eso, hermanos, el ejército toma, hermanos, este grupo de personas y los prepara de tal manera que estos hombres, hermanos, pasan, hermanos, tiempo sin comer, sin beber, hermanos, y por algo que perece aquí en la tierra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el ayuno, hermanos, cuando nosotros nos disponemos a ayunar para Dios, hermanos, lo estamos haciendo no simplemente, hermanos, por aguantar hambre o aguantar sed. Si usted se da cuenta y lee detenidamente el versículo 1, dice que todos estos hermanos estaban unidos, hermanos, ¿cómo? En ayuno y oración. Y si sigue leyendo más adelante, hermanos, dice que imponiendo las manos en ellos, dice que, hermanos, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Amén, gloria a Dios. Ahí estaba ya la misión. Pero ¿qué estaban haciendo primero? Ayunando y orando. Porque el ayuno, hermanos, es para preparación para nosotros los cristianos. Vamos a estar viendo muchos puntos acerca, hermanos, de los beneficios del ayuno. Como le digo, hermanos, esto es algo que se ha escaseado, que no se predica a menudo. Es necesario, hermano, entender que el ayuno es necesario en lo espiritual, hermanos, para el ser cristiano. Porque hay veces, hermanos, perdemos el tiempo en otras cosas que no agradan a Dios. Por eso vienen pruebas, vienen luchas, hermanos, vienen tempestades y no tenemos armas para mantenernos en pie. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando hubieron puesto las manos en estos varones, dice que el Espíritu Santo habló. ¿Qué entiende usted cuando dice la palabra que el Espíritu Santo habló? Jesucristo ya no estaba aquí en la tierra. Había dejado al Consolador, que era el Espíritu Santo. Muchos comentaristas dicen, hermanos, que fue, hermanos, hablado por profecía. Pero a mí la palabra me dice que el Espíritu les habló. Y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. Oiga bien, para dice el ministerio que yo les he encargado. Dios, cuando va a dar un ministerio, cuando va a dar una misión, hermanos, habla por medio del Espíritu. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que habiendo orado por ellos, hermanos, los despidieron y se fueron estos varones. ¿Iban desarmados? No, hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, hermanos, del versículo 10 en adelante, acerca, hermanos, de la armadura del cristiano, cómo debe de ser. Si ha leído ese capítulo, hermanos, es un capítulo muy hermoso. Porque la armadura del cristiano, hermano, debe de estar siempre ceñida, armado. Y sabe, hermanos, la preparación que estaban haciendo estos hermanos al principio les sirvió de mucho cuenta al hermano Saulo y al hermano Bernabé. Dice que en el trayecto, hermanos, del camino, si quieren seguir conmigo, verso 4, ellos entonces enviados, dice, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Verso 5, y llegados a Salamina, dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos,
que tenían también a Juan, dice, de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús. Miren, ahí llegó el primer obstáculo para estos varones. Pero la preparación, hermanos, para el cristiano, cuando, hermanos, usted aflige esta carne, usted demuestra, hermano, quizás para la humanidad debilidad, pero en el espíritu usted está fortalecido. En el espíritu, hermanos, usted se mantiene como aquel hombre robusto que nadie ve, como aquella mujer robusta que nadie puede ver por dentro. Entonces, hermanos, dice que estaba este falso, hermanos, profeta, que era un mago, un astrólogo. Hermanos, que este hombre decía, hermanos, falsedades acerca del futuro, como el mentado este hombre llamado Walter Mercado. Hermanos, y de esa manera este hombre engañaba a la gente. Y lo hizo por mucho tiempo. Pero no contaba que Dios tenía preparado a varones ya para ir a hablar el evangelio, porque no había llegado todavía, hermanos, la palabra de Dios a aquel lugar, porque Dios, hermanos, estaba preparando varones para ir a aquel lugar a predicar el evangelio, hermanos, a llevar las buenas nuevas de salvación. Porque esa es la preparación, hermanos, que nosotros necesitamos. Sabe que el prepararse, hermanos, sirve de mucho, porque la confianza no la llevamos en nosotros mismos, sino que la llevamos en nuestro Dios. Entonces dice, mire, verso 7, dice que estaba, dice, con el procónsul Sergio Paulo, dice, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire, qué importante es esto, hermano. La palabra de Dios todavía no había llegado. Pero cuando escuchó este hombre procónsul hablar, hermanos, a Bernabé, y escuchó hablar a Pablo, acuérdense, hermanos, que Saulo, hermanos, era un hombre estudiado, era un hombre preparado, era un hombre que cuando él hablaba, hermanos, acerca de las escrituras, este era un hombre elocuente, dejaba, hermanos, boquiabierta a la gente que lo escuchaba. No era como nosotros, hermanos, que a veces con un título de escuela nos creemos mucho, pero este hombre era preparado, no era cualquier hombre. Entonces dice la palabra de Dios que aquel hombre, hermanos, procónsul, dice que se maravillaba, hermanos, y quería seguir escuchando, quería saber, hermanos, saber más acerca, hermanos, del camino, digamos, de Jesús, que el apóstol Pablo y Bernabé llevaban anunciando. Pero acuérdese que no iba a ser fácil. Satanás tenía también aquella secuaz ahí, hermano. Y dice, mire, el verso 9. Verso 8 dice: pero le resistía, dice, Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando a él, dice, los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, dice, he aquí la mano del Señor que está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Dice, miren, pero ahí vamos a lo más importante, hermano. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor, dice. Aleluya. Hermanos, ¿qué tal, hermanos, si Bernabé, si Saulo, hermanos, no se hubiesen preparado en ayuno y oración? Y pasando, hermanos, este hombre
hermanos, enviados por Satanás, cómo ellos iban a luchar en contra de aquella fuerza maligna si no estaban preparados. Recuérdese lo que les pasó a los discípulos, hermanos, cuando ellos quisieron expulsar un demonio. Y aquel demonio se reía de ellos. Acuérdense. ¿Qué les dijo Jesús? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo yo he de estar con vosotros? Ese género no sale con qué, les dijo. Si no es con ayuno y oración. El apóstol Pablo llevaba autoridad, hermano. Llevaba aquella armadura puesta. Llevaba aquellas grandes armas del Espíritu. Que cuando habló, hermanos, ¿usted qué cree? Que aquel demonio que tenía aquel hombre, hermanos, se quedó quieto. Si al instante dice la palabra de Dios, hermano, que el Espíritu, hermanos, de Dios hizo hacer ciego a aquel hombre, que se disponía siempre a perturbar la obra de Dios, hermano. Por eso no había llegado la palabra de Dios a aquel lugar, porque estaba aquel falso. Y cuando hay una falsedad, hermanos, todo el mundo está confundido. Pero para eso Dios, hermanos, dejó estas armas. Unas armas, hermanos, que si nosotros las sabemos usar, vamos a hacer grandes estragos, hermanos, espiritualmente hablando. Y más adelante vamos a estar viendo puntos de esos así. Porque es importante entender, hermanos, de que el ejército, hermanos, terrenal se prepara, hermanos, para cosas, digamos, vanas, hermanos, aquí en la tierra. ¿Sabe? Pelean por petróleo, pelean por tierras, pelean, hermanos, por mantener, digamos, una paz, hermanos, pero no es una paz humana, digamos, una paz pasajera. Que tantito, hermanos, quitan algo, hermanos, de las leyes y vuelve otra vez a otra guerra. Pero en cambio, hermanos, nuestra lucha que nosotros tenemos y el armamento que Dios nos deja, hermanos, con el ayuno, hermanos, la oración, usted y yo, hermanos, podemos hacer grandes cosas para la obra de Dios. Dios nos ha dejado una misión, y es llevar este evangelio por donde quiera que nosotros vayamos. Que prediquemos este evangelio, hermanos, sin detener, hermanos, una tilde de la palabra de Dios, sin esconder una palabra, hermanos, bíblica. Porque cuando hablamos de lo que está escrito, hermanos, en los 66 libros que Dios dejó. No dejó pocos, miren. Son 66 libros. Y a veces con un versículo podemos pasar días, horas, meses, años, y no nos cansamos de aprender de ese versículo, hermanos. Ahora imagínense hablando con los 66 libros que ha dejado Dios. Gloria sea al Señor. Y dice, mire, ministrando estos al Señor y ayunando, dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El llamado de Dios para con nosotros, hermanos, es básico y sencillo. No hay pierde, hermanos, ahí. Sabe, hermanos, que acerca, hermanos, del ayuno, mucha gente está equivocada. Hay muchas congregaciones que practican el ayuno, hermanos, como una manera de bajar de peso, que eso está errado, hermanos. El ayuno es algo, hermano, espiritual. El ayuno es, hermanos, algo que edifica el alma. Edifica el alma, hermanos. Ayuda al cuerpo también, fíjese. Pero si usted pone su mente espiritual, porque si usted pone su mente carnal y quiere bajar con el ayuno, hermano, más lo que se puede enfermar. Es la verdad. Porque
Hermanos, en la Biblia nosotros encontramos en el Antiguo Testamento personajes grandes, hermanos, que hicieron grandes estragos, hermanos, por medio del ayuno. Sabe que por medio del ayuno, digamos, usted puede, hermanos, crecer espiritualmente. Por medio del ayuno, hermanos, usted puede tener esa comunicación con Dios personal, hermanos. Digamos que muchos toman, hermanos, el cristianismo como una religión, mas yo la tomo, hermanos, como una relación, hermanos, personal con Dios, en la cual, hermanos, si usted se fija, si usted, hermanos, viene de rodillas ante el Padre Celestial, aparte de pedir y de quejarnos, también hay momentos, hermanos, que le agradecemos a Dios. Cuando usted está pasando una prueba difícil, hermanos, fíjese que si usted lo acompaña con un ayuno y se derrama en el espíritu, hermanos, se derrama en cuerpo y alma, hermanos, a Dios, ¿sabe que eso le agrada a Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios que Él habita, hermano, en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de corazón, dice. ¿Sabe qué es quebrantarse, hermanos? Quebrantarse es venir ante la presencia de Dios, despojándose de todo lo terrenal. Viniendo, hermanos, en una forma, hermanos, de humillación ante Dios, proclamando misericordia. Dice la palabra de Dios, hermanos, un hecho verídico, bíblico, que basado en el ayuno, Dios, hermanos, tuvo misericordia de este gran pueblo, de esta gran nación. Todos van hermanos, a concordar conmigo cuando les diga cuál era. Les envió Dios un profeta, hermanos, a esa nación, a decirles, hermanos, que en un lapso de 40 días iban a ser destruidos. Y menos mal, hermanos, que aquel profeta, fíjense, no hizo caso sumiso a Dios así, rápido. Si se recuerdan lo que hizo Jonás, se desvió, hermanos, se fue por otro lado, porque este hombre, hermanos, no entendía, hermanos, que Dios, dice la palabra, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y cuando aquel hombre hizo, hermanos, caso, hasta que Dios, hermanos, le jaló las orejas, hasta entonces se dedicó, hermanos, a pregonar aquella palabra que Dios había puesto. Y sabe una de las cosas que eso es un ejemplo para nosotros como creyentes también. Porque hay veces, hermanos, que Dios nos da una orden y nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios nos ha mandado. ¿O no es así? ¿Cuántos de ustedes ayunan seguido? No levante la mano. ¿Sabe que puede decir, hermanos, no, pues eso es personal? Sí, es personal. Pero también hay recordatorios de parte de Dios, hermanos. Lo importante que es ayunar. Lo importante que es orar, hermanos. ¿Sabe que yo he tenido experiencias, hermanos, en el ayuno personal para mí y con Dios? Mi persona ha recibido bendiciones de parte de Dios, hermanos, por dar a Dios algo, hermanos, de todo corazón. Fíjense que no quiero jactarme de nada, hermanos, pero hay testigos, hermanos. Antes de que la hermana Lucy viniera a este país, fíjense,
Hermano Byron, hermanos, estaba tiernito en la obra. Y digo esto para la honra y gloria del Señor. Estaba el caso de migración para con la hermana, con sus papeles y todo. Ahí está ella que no puede dejar mentir. Un caso, hermanos, que sí va a tardar sus añitos, ¿verdad, hermano? Un caso, hermanos, que solamente la mano de Dios movió, hermanos, influencias ahí. Un día, hermanos, me acerqué con hermano Byron y le dije, ¿sabes qué, hermano? ¿Qué te parece si hacemos una cadena de ayunos? No me recuerdo si fueron 8 días, no me recuerdo si fueron 10 días, lo que hicimos con el hermano Byron. Terminamos esa cadena de ayunos con el hermano antes del mes, quizás yo creo como 2 semanitas. El hermano ya tenía una respuesta, la hermana tenía una respuesta allá en Guatemala también, ella puede decir eso. Y sabe, hermanos, yo glorifico a Dios por ello. Porque lo que se iba a alargar, el hombre decía, en tanto tiempo tu familia varón va a venir. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Te vamos a cortar el tiempo, porque sabemos, dijo Dios, sé que tú necesitas a tu familia. Y aquí está la hermana con sus hijos. Y yo doy gloria y honra a Dios, hermanos, porque en el ayuno hay poder, hermanos. Y digo que hay poder porque bíblicamente es comprobado. Dice la palabra de Dios, hermanos, cuando llegó aquel pregón de Jonás, hermanos, a los oídos de aquel rey, hermanos de Nínive. Dice que aquel hombre, hermanos, mandó a pregonar a todo el pueblo, a todo, hermano, el reinado que él tenía, que se abstenieran de comida y de bebida. Oiga bien, y hasta los animalitos, hermano. No era cosa fácil, no era una cosa sencilla. Ahora dígame esto, ¿qué fue el acto, hermano, más glorioso que sucedió en esto? Quebrantó el corazón de Dios. Saber, hermanos, que había una disposición. Dios iba a terminar aquel pueblo, hermanos. Oiga bien, lo iba a exterminar por completo. La orden era de que iban a ser destruidos. Pero sabe una de las cosas, hermanos, cuando hay espíritu quebrantado, hermanos, y hay aquella disposición para pedir misericordia a Dios, no hay cosa más buena que la ayuda. Si usted está pasando por dificultades, hermano, tiene problemas grandes o pequeños, haga 2 ayunos, haga un ayuno, pero hágalo de corazón. Quebrante el corazón de Dios, hermanos. Haga que Dios derrame, hermanos, su misericordia sobre usted. Mira que nosotros tenemos un Dios amoroso, hermano. Tenemos un Dios que Él es lleno de misericordia. Dice que si nosotros, hermanos, nosotros somos desobedientes o infieles, Él siempre se mantiene fiel. Sí, dígame. Yo voy a decir esto para avalar lo que usted dice. Amén. Tras el ayuno y la oración, yo pude conseguir de Dios uno de los más grandes peticiones de mi vida, hermano. Amén, aleluya. De las más grandes, oiga bien, y yo la conseguí. Y sé que fue bastante tiempo, fueron 40 días. Aleluya. Pero 40 días de ayuno y pide y ore, hermano. Yo en la situación me decía no se da, pero Dios me decía sí se da. Amén. Así es. Y se me dio la petición, hermano. Tras una oración, el ayuno es grande, yo quiero decir, hermano. Amén. Amén. Es que, hermanos, esto es fácil de entender, hermanos. Cuando nosotros nos disponemos, hermanos, a glorificar a Dios y a buscarle más que todo, hermano. Porque Él, fíjese, a Él le gusta, hermanos, que nosotros vamos, hermanos, y le busquemos. Pero no vamos a estar esperanzados a recibir, hermanos, y sin hacer nada.
La batalla, hermanos, está recia. Y usted sin un arma, ¿qué es lo que va a pasar? Van a remangar como usted, hermano. Imagínense el hermano. Se preparó. Sea para una respuesta sí o sea para una respuesta no, pero ella confiaba en Dios. Para eso es necesario el ayuno y la oración. Fíjense que, como dije anteriormente, hermanos, que muchos confunden el ayuno. Por ahí han salido unos que dice que hacen el ayuno de Daniel. Hermanos, algo antibíblico, donde se levantan en la mañanita, hermanos, y se echan ahí una ensaladita con agüita. No comen carne, no comen tortillas, no comen de otra cosa de manjar, sino solo legumbres, dicen ellos. Déjenme decirle, hermanos, que toda esa gente está mal informada, porque no ha leído la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué digo esto? Si usted lee el capítulo 10 de Daniel, y quiero que lo lea conmigo, para que se deleite en esto, hermano, porque esto está sabroso. Si usted, hermano, lee el capítulo 10 de Daniel, hermano, y se fija la visión que tuvo Daniel ahí, hermano, y el tiempo que Daniel pasó clamando a Jehová, hermano, a tal grado de que este hombre Yo no dije que se me había lo quedado dieron. sin fuerzas corporales. Fíjese. Lea conmigo, hermano. Vamos a leer un poquito, hermano. No se me vaya a aburrir ni se me vaya a dormir, hermano. Codee, hermanos, a ese mal espíritu y repréndalo en el nombre del Señor, porque vamos a saborear la palabra. Lea conmigo el capítulo 10 de Daniel y dice así, miren. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Oiga, el conflicto, dice, miren, el conflicto era grande. O sea que había una gran batalla ahí. Había una gran batalla. Y se va a dar cuenta usted qué clase de batalla era esa. Dice, mire, verso 2. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Oiga, estuve afligido. ¿Usted cree que en un ayuno usted comiendo va a estar afligido? Ahí, mire, lo erróneo de estas personas que piensan que el ayuno de Daniel fue echándolo. No, hermanos.